le dan a aceptar, estoy grabando, para que los que no pueden estar en la reunión hoy puedan verlo luego. Entonces ahí estamos, a ver, están conectados nuestra hermana Isabel, Ana Belén, bienvenida Ana Belén, el hermano Arcadio también está conectado y Elías también está conectado. Bien, entonces, ¿a qué se refiere el autor con una religión experimental? ¿Han podido leer este capítulo? ¿Tienen alguna idea? Bueno, ahí habla sobre Thomas Edison, ¿no? Él hace un ejemplo, el pastor, cómo él Ujú. demoró bastante para que pudiera, digamos, recién sacar a la luz la bombilla, como dice, ¿no? De la luz. Pero le demoró muchos, o sea, como miles de experimentos hablan, ¿no? He leído así en esa parte. Ujú. Pero de los fracasos, él aprendió mucho y cuando le preguntaron, ¿no? Le preguntaron que por qué había los fracasos que había tenido y él dijo, no, para mí no ha sido ningún fracaso, al contrario, porque eso me ha ayudado cada vez que no me salía bien, digamos, lo que yo Ujú. deseaba, volvía a intentar y aprendía más, ¿no? Y a veces, Aprendía de cada fracaso sí, a no sí, hacerlo claro, así. aprendía. Y eso, mira, se da, por ejemplo, a veces en cualquier oficio, en costura, en una cosa, se da. Si tú intentas más, aprendes más. Pero si te quedas, dices, no puedo, ya no puedo, entonces no avanzas y no se puede lograr, ¿no? La victoria, más claro, alcanzar la victoria. Bueno, esa Exacto. partecita empieza así, ¿no? Empieza. Esa es la introducción, ¿no? A la La introducción de Tomás Edison. analogía que él Sí, nos trae, ¿no? sí. A ver, espérenme. A ver, quiero que me confirmen si el tamaño de letra está bien ahí. ¿Lo ven? ¿O amplío un poco más? A ver, voy a ver si se puede. No, no me permite. Está que me niega a hacer No, pero, pasar María diapositivas. Laura, yo la amplío acá con mi celular y sí lo puedo leer con bien, no hay A ver, problema, pero ese acá. Si no, lo amplío un poquito más. porque ahí sí lo leo. ¿Sí? A ver, lo voy a Sí, poner en 170. ya, ok, ahí está Ya. bien, magnífico, Entonces sí. voy a hacerle el focus para que se vea completo. Bien, capítulo 9. Dice que los experimentos pueden ser difíciles y desalentadores para los científicos. Ahí nuestra hermana ya nos ha contado la historia de Edison. Thomas A. Edison creó la bombilla, un invento que le tomó mucho tiempo. Dice que le tomó alrededor de 3.000 pruebas, 3.000 experimentos. Tuvo que efectuar muchos experimentos hasta encontrar el material que fuera suficientemente delgado como para brillar sin quemarse. Sí, porque si era también muy grueso no prendía, dice, ¿no? Entonces ahí vemos a Edison con su bombilla. En realidad dice que Edison, antes de él, hubieron estudios ya sobre esa bombilla, ¿no? Sobre crear un objeto que pudiera brillar, ¿no? Con electricidad, ¿no? Eh, pero él ya lo habían intentado muchos antes, ¿no? Y habían dejado sus estudios, ¿no? Inconclusos, ¿no? Que no llegaron a encontrar el material, ¿no? Y él fue el que llegó a encontrarlo, ¿no? Por eso es que algunos dicen, si ustedes leen en internet en los comentarios, dicen, Edison no inventó la bombilla, ¿no? Nosotros nos quedamos con el que lo logró, ¿no? Pero antes de él hubieron personas que lo habían intentado, ¿no? Y no lo lograron, pero dejaron sus estudios, ¿no? Como todo hasta donde habían llegado, pues, ¿no? Entonces, Edison llevó a cabo 3.000 experimentos antes de poder fabricar la primera lámpara eléctrica incandescente. 3.000 experimentos. Imagínense, ¿no? Si para un experimento, ¿cuánto esfuerzo se dedica un científico para 3.000, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El 21 de octubre de 1879, Edison presentó en su laboratorio de Menlo Park, Nueva Jersey, la primera bombilla que estuvo funcionando durante 48 horas seguidas. Estaba hecha de un filamento de bambú carbonatado y por su proceso de fabricación era rentable para ser vendida al público. Imagínense, 48 horas. Era el logro más grande hasta ese momento, ¿no?
En la noche vieja de ese mismo año se congregaron 3.000 personas en el laboratorio de Edison para ver un espectáculo sin precedentes hasta el momento. Mostró un circuito formado por 40 bombillas incandescentes que podía encender y apagar a la vez, deslumbrando a todo el mundo. ¿No? Hasta ese momento la gente se alumbraba solamente con lámparas, ¿no? De fuego. Imagínense ver ese espectáculo, ¿no? Era algo increíble. Entonces, eso logró Edison, pero le costó tiempo, esfuerzo, desánimo, ¿no? Imagínense, 3.000 experimentos. Entonces, la pregunta es que nos deja el autor es, ¿los cristianos podemos experimentar para alcanzar la victoria? Muchos se pueden asustar, ¿no? Con esa frase. ¿Qué van a experimentar? Van a experimentar con el pecado, ¿no? Pero no es tan literal como suena, ¿sí? Vamos a ver cómo es que el autor nos plantea el hecho de experimentar en nuestra vida cotidiana. Elena de Guay lo expresa así, y nos dice, la experiencia es el conocimiento que resulta de lo que uno prueba. Lo que se necesita ahora es religión experimental, ¿sí? Debe incitarse a la práctica de la religión experimental en los que aceptan la teoría de la verdad. ¿A qué se refería ella, no? Los científicos llevan a cabo experimentos para descubrir cómo funciona la naturaleza y así lograr que la misma obre a favor de la humanidad. Eso hace la ciencia, ¿no? Thomas Edison no tuvo éxito en la primera vez, pero sí lo tuvo en la última. Entonces todos pueden suponer que el último intento, o sea, la vez que lo logró, ¿no? Sería el más importante. Pero la verdad es que el último intento no podría haber ocurrido sin el primero y sin todos los que estuvieron en el intermedio, porque cada uno de ellos agregó algo adicional, ya sea sobre cómo fabricar un bombillo o cómo no hacerlo. Visto desde esta perspectiva, fueron cada fracaso que Edison acumuló lo que lo llevó al éxito. Miren eso, ¿no? Una nueva forma de ver la vida, ¿no? Cada fracaso es el que te va a llevar al éxito. El desarrollo del carácter es un proceso de aprendizaje, ¿no? Dice el autor, ¿no? El desarrollo del carácter. Todos los cristianos queremos desarrollar un carácter que se parezca al de Cristo, ¿no? Pero ¿cómo se va a lograr eso? ¿En un solo intento? ¿No? ¿Cuántos han vencido la tentación la primera vez? Nadie, ¿no? Nadie. No existe esa concepción, ni siquiera en la Biblia, ¿no? El único perfecto, sin pecado que hallamos es Jesús, ¿no? Entonces, es un proceso de pruebas. Si algo no funciona, hay que refinar nuestra estrategia e intentarlo de nuevo. Así es, un experimento, ¿no? Los que continúan refinando su estrategia aprenden en cada supuesto fracaso, ¿no? Pone supuesto fracaso porque, como hemos visto, es un aprendizaje. No deberíamos verlo como una derrota, sino como un aprendizaje. Que el carácter puede cambiar y tarde o temprano conseguirán la victoria. Entonces ellos aprenden de cada supuesto fracaso y siguen creyendo, ¿no? O sea, no se desaniman con cada fracaso, siguen creyendo que tarde o temprano ellos van a recibir la victoria, ¿no? La victoria sobre el pecado no es un acontecimiento, no es que tú vas a llegar y vas a decir, ya, vencí este pecado, ¿no? Soy libre de este pecado, no, no sucede así, ¿no? Dice que es un proceso, es un proceso. Entonces, la religión experimental es la forma en que los cristianos aprenden a desarrollar el carácter y a vencer el pecado. Lamentablemente, muchos cristianos quieren la victoria así, de rápido, ¿no? Que sea instantánea. Ellos quieren vencer ya. Este concepto puede llegar a deprimir y a desanimar, ¿no? A los cristianos a seguir intentándolo. O sea, no pude esta vez, no pude 2 veces, no pude 3 veces, entonces ya no sirvo para esto, dice, ¿no? Y se alejan de Dios, ¿no? Esto fue lo que le pasó al joven de la carta de Insight. Si se acuerdan de este joven que decía en su carta,
que sentía que otros ya habían avanzado más que él, que quería que alguien experimentado le dijera la clave, ¿no? Para vencer, porque él sentía que no lo lograba, ¿no? Y decía, ¿cuál es el secreto, no? Para luego estallar, ¿no? De alegría, alabar a Dios por esa victoria, porque no lo encontraba, ¿no? Y se sentía muy desesperado. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para experimentar en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Entonces, aquí hay dos conceptos que tenemos que analizar y aceptar, ¿sí? Eh, estos dos consejos son primordiales. O sea, si comenzamos ya ahora a analizar el libro, yo que he podido terminarlo, estos conceptos son prácticamente la base de lo que sigue en el libro. ¿Sí? Si nosotros no aceptamos estos dos conceptos, lo que sigue no nos sirve. Así que acá voy a ir leyendo y voy a ir preguntándole qué piensan ustedes, ¿no? De estos conceptos, ¿no? Miren, aceptar que la victoria solo llegará luego de un largo y arduo camino. Entonces la victoria no va a llegar mañana, ¿no? No en unas horas, quizás en un año, 2 años, 3 años, o quizás va a ser una batalla constante, ¿verdad? Y es así, ¿no? Tenemos que aceptar eso, ¿no? Porque si no aceptamos esto, ¿qué pasa? Nos desanimamos, nos rendimos y dejamos todo, así de simple. Y tenemos que aceptar que el fracaso es una herramienta que Dios puede usar para hacernos entender las verdades sobre nuestros errores. Es decir, que cada vez que tú sientes que hiciste algo mal, ¿sí? En general en tu vida o en general en tu vida espiritual, en otros aspectos de tu vida, ese fracaso, eso que tú le llamas fracaso, es una forma, dice, es una herramienta que Dios puede usar para enseñarte algo que estás ignorando, ¿no? Algo que estás ignorando, ¿no? Vamos a ver, entonces, aceptar que la victoria solo llegará luego de un proceso bien pesado. El éxito es un proceso, no es un evento, nos dice el autor. El triunfo lo obtienen aquellos que tienen suficiente paciencia para soportar toda una serie de reveses. Entonces, primer punto, el cristiano que quiere cambiar su carácter, ¿qué va a hacer? ¿Se va a desesperar al verse que no puede consigo mismo? No, tiene que aceptar este punto y tiene que tener paciencia. Entonces, tiene que desarrollar la paciencia. Necesitan tener una actitud, ¿no? Como la de Edison frente a sus 2.999 fracasos. Edison no percibió estos experimentos como fracasos. Para él cada uno fue un éxito porque cada uno contribuyó a la comprensión general que necesitaba para finalmente fabricar su lámpara incandescente. Entonces, estos no fueron fracasos, sino fueron formas de llegar a su objetivo. Fueron peldaños, ¿no? Dice, para muchos cristianos aceptar esto es algo muy duro. ¿Por qué creen que para muchos cristianos esto es algo duro? Muchos cristianos, como hemos estado comentando acá, tienen la noción de que todo sucede de manera rápida, ¿no? Y a veces la forma en cómo se cuentan las historias bíblicas también son así, ¿no? Pablo, ¿no? Pasa de perseguidor a ser un predicador, ¿no? En un instante. Pero si tú te pones a analizar la vida de Pablo, no había dejado todos sus defectos de carácter. Es cierto que pasa a ser un gran predicador, pero de ahí lo vemos por ahí teniendo pequeñas peleas, ¿no? Con Bernabé, ¿no? Con Juan Marcos, con Pedro, ¿no? Entonces, él seguía teniendo su carácter que era bastante duro, ¿no? Eh, y de ahí se ve un cambio, ¿no? En cómo él comienza a ver sus relaciones, ¿no? Entonces, ustedes van a leer cualquier personaje bíblico y se van a dar cuenta que no funciona así. Es cierto que las personas se comprometen con Cristo, es cierto que las personas se comprometen con Dios, sí, pero al siguiente día no dejaron de pecar.
Así de simple. Revisen la Biblia, revisen la historia y van a encontrar eso, ¿no? Para muchos cristianos aceptar esto es duro, porque creen que todo es muy sencillo, ¿no? Esta es una frase de sermón clásico, ¿no? Jesús puede darnos suficiente fuerza como para que nunca pequemos. Y luego de eso dicen ya, esta persona no va a pecar más, ¿no? Y se desaniman y puede ser que sus comentarios también desanimen a otros. No, no, este ya está perdido, ¿no? Dicen, ya no queda más que hacer por este hermano, ¿no? No sé, ¿no? Comentarios así que siempre se escuchan, no se fue porque no se le faltaba fe, pero ya, ahí quedó todo, ¿no? Entonces, estos comentarios te desaniman, de verdad desaniman. Los seres humanos pecadores no saben cómo obtener ese poder, nos dice el autor. El autor dice, sí, esta frase es cierta, o sea, Jesús te va a dar fuerza para vencer. Pero hay dos cosas más que necesitamos entender. Uno, los seres humanos normales no nacimos con un manual integrado de cómo, ahí en la mente, de cómo conseguir este poder de Jesús. Es más, nuestra naturaleza nos lleva a alejarnos de él, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no sabemos cómo obtener ese poder. Y aprender a obtener ese poder requiere tiempo. Aprender a relacionarte con Jesús, a tener fe, a caminar con él diariamente requiere tiempo, ¿no? Implica recibir la paciente instrucción también de cristianos con más experiencia. Entonces, para eso es la iglesia, ¿no? Para eso es la comunidad. No necesariamente, porque a veces se concentra mucho, ¿no? En actividades, en reuniones bonitas, ¿no? En cantatas, en conciertos. No sé en qué tipo de actividades funcionarán sus iglesias, ¿no? Pero muchas veces se concentra mucho en eso, ¿no? Y lo real y necesario para las personas es de que asisten a una iglesia para encontrar gente como ellos, una comunidad que los apoye y que esta comunidad trabaje en ellos, ¿sí? Que esta comunidad comience a ayudarles a desarrollar un buen carácter, ¿no? Porque como les decía en otras veces, ¿no? A veces nos concentramos mucho en cuál es el marketing, ¿no? Para afuera, ¿no? Si soy cristiano, mi vida es perfecta, ven acá, ¿no? Acá te vamos a recibir, pero te vamos a recibir para que sigas viviendo en hipocresía y diciendo a los demás que eres cristiano y vives tan bien, ¿no? Y que esta es la iglesia perfecta y que todo va a ir bien. Y no es necesariamente esa la misión de la iglesia, ¿no? La misión de la iglesia es crear esta comunidad que acoja a las personas, ¿sí? Que acoja a las personas y que los ayude a desarrollar un carácter que se parezca al de Cristo, porque solamente cuando nuestro carácter se parezca al de Cristo es cuando nosotros reflejamos la gloria de Dios. Es ahí cuando nosotros reflejamos su gloria, cuando aprendemos a amarnos, aprendemos a ser realmente hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer en una comunidad, ¿no? Entonces, y este trabajo no es algo tan sencillo. ¿No? Puede ser que empiece con una lección de la fe de Jesús, puede ser que empiece con un bautismo sencillo, pero ahí no se quedó el trabajo. Existe un trabajo aún mayor ahí, ¿no? Y es eso lo que nos va a enseñar el autor en el libro. Cómo hacer que las personas realmente se relacionen con Jesús y hacerlas que escuchen diariamente su voz, ¿no? Y él nos dice, ¿no? Que Dios nos habla a través de nuestros fracasos, ¿no? Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces A veces, nosotros, hermana, por a la veces vida el fracaso. agitada, lo ignoramos. ¿Sí, hermano? Dígame. Hermano, ¿me escucha? Hermano Arcadio, se quedó ahí. Creo que se fue la señal, hermano. Bien, entonces, los seres humanos, pecadores, no saben cómo obtener ese poder. Entonces, cuando ustedes ven a una persona entrando recién a la iglesia, esta persona no sabe cómo obtener ese poder. Cuando ustedes se ven a ustedes mismos, ¿no? Fracasando una y otra El- vez, ¿no? Tampoco sabemos realmente cómo obtener ese poder, ¿no? Entonces necesitamos instrucción, ¿no? De alguien que ya haya pasado por ello, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestra debilidad.
Entonces significa intentar y fracasar, aprendiendo de cada fracaso y luego implementar lo aprendido. Esta es la religión experimental. Entonces, como les digo, ¿no? Puede ser duro creer que Dios va a usar nuestros fracasos, porque decimos, ¿no? O sea, Dios está ocasionando fracasos para que nosotros aprendamos, pero no es así, porque nosotros naturalmente como seres pecadores vamos a cometer fracasos, eso es muy natural, ¿no? Entonces, pero eso Dios puede usarlo para nuestro bien, ¿sí? Para entender las verdades sobre nuestros errores. ¿Por qué? ¿Por qué Dios utiliza esto? ¿No sería más fácil que Dios nos cambiara en un momento? Oye, esta persona se bautizó y ya, al levantarse ya esta persona es perfecta. Que viole nuestra libertad y ya Dios cambie nuestro corazón completamente. Sería más fácil. Dice, no quiero decir que Dios nos haga fracasar, sino que Él permite que fracasemos. Nos sentiríamos más tranquilos si Él nos concediera una victoria instantánea sobre cada pecado y tentación, pero esto no nos ayudaría en nada. No sería algo sano esto. Nos acostumbraríamos a esto y nos convertiríamos en unos perezosos espirituales. Dejaríamos de reconocer y enmendar los defectos de carácter que dan origen a nuestros pecados. Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? Todas las acciones pecaminosas que nosotros tenemos, que cometemos, tienen un origen más allá de la simple acción, ¿sí? Más allá de la simple acción, que tú ya lo ves, ¿no? De forma externa, tiene un origen en nuestro corazón. Ahora, descubrir ese origen, esa es la clave. Esa es la clave y eso es lo más difícil para las personas, descubrir ese origen. Y por ende, Dios se privaría de uno de sus métodos más efectivos para que nos conozcamos mejor. ¿Cuántos pueden decir que realmente se conocen? ¿Sí? Se han puesto a analizar su vida, se han puesto a ver cuáles han sido sus errores, sus fracasos, sus momentos de alegría. Se consideran personas ansiosas, personas preocupadas, personas obsesivas, personas controladoras, cómo se calificarían, qué dicen las personas de ti. Recuerdo que hay un cuadro en psicología, ¿no? Para definirse qué dicen otros, qué dices tú, ¿no? Y comienzan a definir a la persona, ¿no? Pero, ¿cuándo tenemos tiempo para eso? Cuando fracasamos. En la soledad, en el llanto, en la tristeza, ahí es el momento para reflexionar, porque cuando estamos bien, no pasa por nuestra mente reflexionar, ¿no? Ganamos cuando aprendemos a ver nuestros errores. Entonces, la victoria, dice, empieza cuando tú comienzas a reconocer tus errores, porque reconocer errores, reconocer que eres malo, reconocer que eres fracasado, es humillante y no todos lo logran, ¿sí? No todos lo logran. A ver, sí, sí, es cierto. Los motivos, ¿no? Si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si los veis y los consideráis señales de advertencia. De ese modo transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. Es No se decir, escucha. No se... hermano, ¿no me escucha usted? ¿Los demás me escuchan? Se corta mucho, se corta este Marilaura, mucho, tengo problemas, sale tu voz Ah, ya. entrecortada, casi la mayor parte de lo Hermana que estás diciendo, Isabel, Yo se corta, escucho no sé si claro. me escuchas a mí. ya, Yo, entonces no, debe yo ser. sí te escucho bien, Mari Laura, no hay Ok, problema, sí te ok, escucho bien. ya. Entonces debe estar su señal mal. O si no, hermano, apague su cámara, de repente consume mucho la imagen. Escúcheme nada más con voz, de repente eso le ayuda a que me escuche mejor. ¿Me escuchó? No. Bien, no sé cómo me escuchan, no sé cómo me escuchan, Sí, pero sí, sale sí. bastante entrecortado, Yo ¿no? lo escucho Bastante bien. entrecortado, no sé qué problema tengo con mi celular. Es una pena, sinceramente. Sí, pues hermano. A ver, no sé, no sé. ¿Me sigue escuchando entrecortado? Sí, A pero ver, ahorita no, ahorita no.
ahorita no, Ya, a ok, ver, ok. de repente ahí, hermana, A no sé ver, ustedes sí. cómo me escuchan. Yo perfecto, perfecto lo escucho. Ya, hermana. Ok. A ver, ahí En- parece, a ver. Entonces, estamos hablando de que ganamos cuando aprendemos a ver nuestros errores, ¿sí? Y también aprendemos a reconocer dónde se origina, ¿no? Ese pecado que cometemos, ¿no? Entonces, definir la victoria de un cristiano como el abandonar un pecado por completo es una definición básica y no acertada del todo, ¿sí? Nos lleva a desconfiar del plan de Dios, o sea, de la justificación. Tenemos que aceptar que Jesús nos sigue justificando aún en nuestros pecados y acepta nuestros débiles y desmayados esfuerzos para vencer estos pecados, porque es lo mejor que podemos ofrecer. Y Él dice, dame tu mejor esfuerzo y yo sigo supliendo toda deficiencia, ¿sí? Con mis méritos divinos, ¿no? Entonces, esa es la promesa que él nos da, ¿no? Estas son frases de la hermana Elena, que he parafraseado un poco. A ver. Seguimos por acá porque el tema es largo. Vamos a ver. Ya. Entonces, el autor se cuida bastante porque dejarnos en claro, ¿no? De que él no está apoyando en ningún momento el pecado así, deliberado, ¿no? No está apoyando que ya, oye, la gracia cubre todo y ya, peca lo que quieras, haz lo que quieras con tu vida porque al final Dios te va a salvar. No está diciendo eso, ¿sí? Entonces aquí nos comienza a hablar un poco de cómo es que debemos entender estas palabras y no malinterpretarlas, ¿sí? Porque puede ser que nuestro corazón legalista y conservador se levante y diga no. Entonces él nos dice, ¿no? No existe excusa para pecar. Primer punto, no existe excusa para pecar. Entonces los que se dan cuenta que han pecado, o sea, los que reconocen su pecado, los que lloran, los que realmente se sienten entristecidos por lo que ha pasado, son los que realmente están en armonía en el camino de Cristo. ¿Por qué? Porque los que no están en armonía con Cristo nunca se dan cuenta de su pecado. Ellos dicen, estoy bien y siguen su camino. No hice daño a nadie y siguen su camino, ¿no? Entonces, los que se dan cuenta que han pecado, reconocen su pecado, ellos sí están alineados, dice, al camino de Cristo, ¿sí? Y porque deciden que lo volverán a intentar y van a vencer totalmente ese pecado. Es decir, existe un reconocimiento, ¿sí? De que son pecadores. ¿Quiénes tienen este reconocimiento? Los que realmente han aprendido a ver en Cristo la norma más elevada, ¿sí? Los que no, pues nunca van a reconocer su pecado. Entonces, eso dejémoslo claro, dice el autor, ¿no? Aquellos que se sienten culpables, aquellos que sienten que han caído, son aquellos que de verdad desean, ¿no? Tener una relación con Cristo. Pero algunos cristianos llevan el asunto de la culpa por el pecado demasiado lejos. Acá viene algo serio, ¿no? ¿Cómo es que funciona la culpa en nosotros? Dice, permiten que la culpa tome mucho poder, que llegará a desanimarlos. Entonces, es una culpa excesiva, ¿sí? Cuando a Edison le preguntaron si lo ha intentado 1500 veces y ha fracasado, ¿por qué no se rinde? Un periodista le preguntó eso, ¿no? Cuando todavía llevaba 1500 veces, ¿no? Le dijo, otros ya lo habían intentado antes. ¿Usted qué le hace pensar que usted lo va a lograr? ¿No? ¿Qué dice? Él respondió, al contrario, he identificado exitosamente 1500 formas incorrectas de fabricar una bombilla eléctrica. Entonces él dijo, no he fracasado, ¿no? Tenía una fe muy sólida, ¿no? En lo que podía lograr Edison, ¿no? No he fracasado, sino que he identificado 1500 formas de cómo no hacer una bombilla. El pecado, nos dice el autor, no se debería considerar de manera tan casual como lo hizo Edison, pero tampoco deberíamos irnos a los extremos, ¿no? Eh, entonces no se debería considerar tan casualmente, ¿no? Porque esos son experimentos que nada tienen que ver con las personas, con las acciones, ¿no? Sino que solamente con la naturaleza de materiales físicos, ¿no? Eh, y no pasa nada, pues, ¿no? Si fracasas en un experimento, continúas con el otro, ¿no?
Pero puede ser que pecando y teniendo muchas acciones pecaminosas, ¿no? Lastimemos a mucha gente. Entonces el pecado no debería considerarse tan casual, pero tampoco deberíamos irnos al extremo. ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos irnos al extremo de sentirnos culpables, miserables por cometer alguna acción pecaminosa? ¿Por qué? Porque la culpa te va a llevar a la vergüenza extrema y no vas a lograr evaluar objetivamente tu comportamiento. Perfecto. Entonces, cuando la culpa se apodere de ti, ¿sí? Te va a llevar a una vergüenza extrema. Y esa vergüenza te aleja de Dios. Esa vergüenza te lleva a sumirte en la depresión y a no poder avanzar en el camino, ¿sí? Habrás perdido la oportunidad de evaluar cuáles fueron tus errores. No vas a poder evaluar nada porque vas a estar deprimido, vas a estar triste. Perderás la oportunidad de conocerte a ti mismo y lo que no debes hacer para desear otra vez ese pecado. Y no tendrás fuerzas para idear un plan que te ayude a salir de donde estás. Entonces, si dejas que la vergüenza se apodere de tu vida, no vas a poder seguir. ¿Qué nos dice Pablo? Mira lo que dice en Filipenses 3. Ahí lo tienen, 12 a 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Me voy a revolcar en la culpa, en la vergüenza por lo que hice en el pasado? No, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, me olvido del pasado, ¿sí? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, Él les dice que se animen, ¿sí? Que vean cuánto han avanzado y sigan y no volteen para atrás, ¿sí? Que todo lo malo puedan ir procesándolo y olvidándolo, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos esto, cómo nos libramos de la culpa. La clave es aprender de los experimentos fallidos. Acá nos deja el autor un mensaje poderosísimo, ¿sí? Una vez que hemos confesado un pecado, bien, hemos confesado el pecado, bien a Dios, bien al que ofendimos, ¿no? Hemos pedido perdón, ¿no? O sea, toda la parte ahí del arrepentimiento, que ya lo has hecho, has hablado con verdad, ¿no? De inmediato deberíamos tratar de examinar cuidadosamente el incidente a ver si podemos encontrar alguna manera de variar el experimento, ¿sí? Entonces, luego de haber confesado el pecado, vas a ponerte a experimentar, a ver cómo es que llegaste hasta ese momento. Pues aquí viene la parte del análisis, ¿sí? De que tú mismo te vas a examinar. ¿Qué preguntas te podrías hacer, no? Dice, ¿qué estuve haciendo minutos antes? Antes de gritar, antes de cometer tal pecado, ¿no? Antes de airarme, ¿no? Antes de haber mirado algo indebido, antes de haber corrido un chisme, ¿no? ¿Qué estuve haciendo minutos antes? ¿Qué fue lo que provocó que yo quisiera hacer esto? ¿Qué sentimientos he tenido antes de cometer este error? ¿No? Deberíamos tener una libreta, ¿no? Los adictos lo tienen, van colocando todo eso, ¿no? Y van compartiendo eso en sus sesiones de reunión, ¿no? Sería lindo, dice el autor, ¿no? Tener sesiones así para cristianos, ¿no? Que quieren cambiar, porque eso nos fortalecería. ¿Cuáles son las causas que me llevan a desear este pecado? ¿No? ¿Cuáles son las causas? Entonces, ir escarbando ahí, cómo es de que esta vez fracasaste, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó al fracaso? Para que luego tengas cuidado de esas cosas.
Sin embargo, si la culpa nos aturde, jamás podremos avanzar en este análisis de nuestros pensamientos, deseos y conducta. Entonces, nos dice el autor, si después de haber confesado nuestro pecado, de haber pedido perdón, de haber arreglado cualquier situación con Dios y con tu prójimo, tú sigues sintiendo culpa, la pregunta ¿es realmente esta la voz de Dios? Seguir sintiendo culpa a pesar de ya haber confesado, haber pedido perdón. ¿Será esto sano? A ver, les pregunto, hermanos. Hermano Elías, hermana Isabel, Belén, no sé qué me dicen. ¿Será sano luego de haber ya confesado el pecado, haber pedido perdón? ¿No? Seguir sintiendo culpa. No, pues no, porque la culpa carcome, la culpa hace que la persona después tenga otros problemas también físicos, ¿no? Mentales, desgaste. Entonces, eso también sería un resultado de la desconfianza que podríamos tener en el perdón de nuestro Dios. No es fácil, ¿no? A veces porque uno después de pecar e incluso después de pedir perdón, Dios te perdona, pero a veces uno no se puede perdonar a sí mismo por los errores que ha cometido porque las consecuencias a veces están ahí todavía, ¿no? Y la culpa no se va. Pero bueno, sería lo ideal dejar todo eso en las manos de Cristo, ¿no? Y ya salir de una oración, pues confiando de que ya el Señor nos perdonó, pero pues muchas veces no es fácil, ¿no? Ahí has dado Sí. todo el resumen. No es fácil. Y eso que sentimos, nos dice el autor, no es culpa. Tampoco es la voz de Dios. ¿No? Si alguien vive llorando por algún pecado del pasado, han pasado ya 10 años, ¿no? Eso no es la voz de Dios. No es que te está haciendo sentir culpable por ello, sino que es vergüenza, ¿no? Es una emoción dañina, ¿sí? Que no necesariamente es mala en las medidas correctas, ¿sí? Pero cuando se vuelve extrema, nos daña todo nuestro panorama, ¿sí? Es la misma emoción que sintieron Adán y Eva al momento de pecar, sintieron vergüenza, se sintieron desnudos, se apartaron de Dios. Entonces puede ser una vergüenza enfermiza, así que la persona que, como le digo, ¿no? Ya se ha arrepentido, ya ha pedido perdón, ya ha intentado resarcir el daño, ¿no? Ya ha hecho todo lo posible para avanzar y no avanza y sigue sintiéndose culpable, sigue sintiendo vergüenza, tiene que pedir a Dios que le ayude a vencer ahora esa vergüenza, ¿sí? Entonces, librarse de la vergüenza también es algo que toma tiempo, ¿no? Y la vergüenza, nos va a decir el autor ya posteriormente, también nos lleva a volver a pecar. Así que tenemos que librarnos de ella antes que nos gane la batalla. Entonces vamos a ver, seguimos por acá con el resumen, el super resumen. Y aquí está. A ver, el papel de la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente consigue lograr sus objetivos? Ustedes se ponen objetivos cada año, no sé si hacen su lista de objetivos ahí a medianoche antes del año nuevo. No sé cómo planean ustedes su vida, pero bueno, la mayoría de personas se pone objetivos, ¿sí? Metas, cosas que quieren lograr, ¿no? En un tiempo determinado. Uno, creyendo que se podrá realizar. O sea, ponen objetivos alcanzables, ¿no? Algo que es tangible, algo que es posible. Luego, creyendo que ellos podrán hacerlo. O sea, ellos dicen, yo sí soy capaz de esto. O sea, creo en mí mismo de que voy a lograrlo, ¿no? Entonces, con esas dos cosas, ellos avanzan y la mayoría de personas dice que si son fieles a estos principios, de creer que es algo que se puede realizar y que ellos pueden hacerlo, lo logran, ¿sí? Así funciona la voluntad humana, ¿no? Los hábitos, en seguir creyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos alcanzar nuestros objetivos los cristianos? Es la misma fórmula, pero con una ligera variación. Entonces, usted necesita creer que hay poder en Jesús para vencer la tentación ante cualquier flaqueza. Es decir, necesitamos creer que
hay alguien que ya venció, ¿sí? O sea que esto que yo estoy persiguiendo, de quitarme esta conducta pecaminosa, estos deseos pecaminosos, estos pensamientos pecaminosos, es algo posible, es algo tangible, es algo que sí se puede realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay poder en Jesús, o sea, existe la solución. No me estoy enfrentando a algo que no tiene solución, ¿sí? Entonces, es posible lograrse, primer punto. Dos, necesitamos creer que podemos cooperar con Dios de manera que su poder nos conceda la victoria. Entonces, necesitamos creer que podemos hacerlo con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, estos dos puntos tienen que mantenerse ahí firmes en nuestra mente, ¿no? Creer que vencer este pecado es posible, que hay poder en Jesús y que yo voy a poder hacerlo de la mano de Jesús, ¿sí? No solos. Entonces, con esos dos puntos, ese es prácticamente el resumen de todo el libro, ¿no? Seguir creyendo que se puede lograr, ¿sí? No perder esa fe. ¿Cómo la fe en alcanzar la victoria sobre nuestros pecados nos ayudará en este proceso? La fe nos va a ayudar porque no nos dejará abandonar el proceso, ¿sí? No dejará que nuestros fracasos nos desanimen. Entonces ahí juega la fe su papel en este proceso. Y el autor nos va a hablar de los últimos puntos, que es, ¿qué es lo que hacemos mal en este proceso para obtener la victoria sobre nuestros pecados? ¿Por qué es que hay tanta gente frustrada, no logrando el cambio de carácter que necesita? ¿Por qué? Uno, ya nos explicó que es la falta de fe, que la gente abandona el proceso, ¿no? Y dice, no puedo vencer este pecado, no. Y abandona el proceso, yo seguiré siendo así, ¿no? Abandonan el proceso, ¿no? Dos, es la falta de una buena estrategia o plan, es decir, la falta de asesoría, así de simple. ¿Cómo podemos esperar algo diferente? Sí, esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿no? Incluso en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Cómo puedo esperar algo diferente como resultado si estoy aplicando exactamente lo mismo? Si no he variado en nada, ¿no? ¿Por qué voy a esperar algo diferente? ¿No? O sea, la vez pasada caíste en este Hermana, pecado, ¿no? ¿Sí, hermano? ¿Me escucha? sí, a ver, hermana, yo trato de entenderlo en este sentido, acerca del pecado. Nosotros Ujú. tenemos que pensar, hermana, que el pecado es el arma principal del enemigo de Dios con relación a nosotros los seres humanos. Justamente por esa razón es que Lucifer hace caer en pecado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos, una vez que pecaron, el Satanás tiene la arma principal para hacerlo desanimar al cristiano, para hacerlo desanimar al ser humano. Es por esa razón de que para el diablo no quiere que el ser humano aumente su fe. Y cuando tú vas a querer aumentar tu fe, siempre se te van a poner una serie de obstáculos, de problemas, de dificultades. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que el cristiano que tiene mucha fe en Dios, ya el enemigo está derrotado prácticamente. Pero el enemigo se va a coger del pecado que cometemos. De ahí nos va a jochar todos los días. Justamente ese es el arma del gran conflicto que hay, pues, entre el bien y el mal. Entonces, mientras que Dios nos llama, ¿no es cierto? Dios nos llama, el diablo nos acusa constantemente y nos hace venir a la mente la, lo que hemos pecado. Entonces, justo ese es el arma poderosa del enemigo en la que ahora si nosotros los seres humanos estamos débiles en la fe, el diablo nos va a ganar porque se nos va a venir a la mente constantemente, tú has pecado, no mereces la salvación. Y entonces, si nosotros Esa es no la tenemos fe en Dios, culpa extrema que habla el autor. así es, hermano. Entonces, por allí es el arma fundamental del enemigo de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra arma? ¿No? Como dice Efesios 5, debemos de poner nuestra vestidura, ¿no? Espiritual, para que cada día podamos nosotros soportar. Si imagínense si Dios, Jesús, Él era un ser que no pecó, pero sin embargo, para enfrentar todo el pecado del mundo que cargaba sobre sus espaldas, tenía que orar constantemente, constantemente. Imagínense nosotros que somos pecadores.
Y es por esa razón de que mucha gente se sale de la iglesia, mi querida hermana, porque no han madurado en la fe y cualquier cosita les afecta y los desanima. Entonces, ¿qué más se quiere el enemigo? Pues, ¿qué más se quiere el diablo, no? Nos ve flaquitos en la fe y nos ajocha con los pecados que hemos cometido, inclusive lo usan, el enemigo lo usa al mismo hermano de la iglesia para que te haga problemas. Entonces ahí es donde la persona que no está bien cimentada en la palabra fracasa. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso, hermanos, que la iglesia, ¿por qué está así tibia? ¿Por qué? Porque no hay una madurez espiritual. Por cualquier cosita ya no quieren irse a la iglesia, ¿no? Entonces no hay una base espiritual dentro del ser, dentro de nuestro ser, no hay una base bíblica de repente, no hay una base de oración, no testimoniamos. Entonces, solamente pensamos que porque yo me voy el sábado a la iglesia, ya soy salvo. Y irse a la iglesia no nos garantiza a nadie la salvación. La salvación nos va, aun cuando tú no te vayas a la iglesia, pero si todos los días oras, estudias y das testimonio de tu fe a otra persona, inclusive Hermano, creo que se fue la señal del hermano. Bueno, les decía, ¿no? Que cómo podemos esperar algo diferente como resultado si estamos aplicando exactamente lo mismo. ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo estaba leyendo esto y me puse a recordar, ¿no? Que, bueno, yo siempre he tenido en mis metas levantarme muy temprano, porque así el día me alcanza más. Entonces, levantarme 4, 4:30, y decía, ¿cómo otros lo logran, no? Entonces, estaba llevando unas clases en un bootcamp, y bueno, el que hace las clases vive en Suecia. Y decía, ¿no? Yo me acuesto 8 de la noche, ¿no? 8, 8:30, y se levantaba a las 3 de la mañana para que el horario no sea a nosotros, pues, amigable, ¿no? Acá eran como las 9, pero él estaba a las 3 de la mañana. Entonces, wow, dije, qué disciplina, ¿no? Y ahí me di cuenta, ¿no? O sea, yo siempre intentaba levantarme temprano, pero acostándome a las 11 o 12, ¿no? Entonces, ¿en qué mente cabía, no? Porque yo decía, ¿por qué otros lo logran? ¿Por qué otros se levantan 4:30? Pero yo seguía intentándolo, y bien me levantaba, pero súper cansada y tenía un pésimo día, muy cansada. O bien no me levantaba, ¿no? Y yo me sentía mal y fracasada, ¿no? Y decía, no, qué mal, ¿por qué me estoy levantando tarde, ¿no? Entonces, y mi experimento funcionaba mal porque seguía aplicando las mismas variables, ¿no? Yo seguía durmiéndome tarde. Entonces, cuando yo cambié las variables, comencé a dormir más temprano, a las 9:30, 10, ¿no? Cambió totalmente, ¿no? Me levantaba, me podía levantar, sí me sentía aún un poco cansada, ¿no? Y tenía esfuerzo para levantarme, porque no era mi costumbre, pero me sentía mejor, ¿sí? Y me di cuenta que sí se puede, solamente que tenía que acostarme temprano, ¿no? Entonces dice que hay cristianos que nunca mejoran su estrategia para obtener la victoria. Es decir, solo se quejan. O sea, yo he escuchado a muchos cristianos decir, no entiendo profecías, no entiendo aquel tema, no entiendo esto. Ay, bueno, no entiendo. Sí. ¿Vas a crear alguna estrategia para entender eso? ¿No? Entonces, no tiene ningún plan, ninguna estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a esperar algo diferente si estás metiendo las mismas variables? Sigue siendo tú mismo, ¿no? ¿No? Entonces, es así, funciona así, es una fórmula, ¿no? Entonces, cada vez que tú ingresas algo diferente, vas a obtener un resultado diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también se aplica a nivel de la iglesia, ¿no? Si hoy en día estamos viendo tanta gente desanimada, tanta gente que se va, ¿no? Normalmente es como dice el hermano, ¿no? Falta de fe, ¿no? Pero también es falta de una buena estrategia o plan. Estamos aplicando lo mismo una y otra vez y estamos esperando un resultado diferente. Quizás es hora de cambiar la estrategia, ¿no? Quizás es hora de evaluarnos y decir, ¿estamos haciendo algo mal? Pues sí, pero cambiémoslo, ¿no?
Quizás estamos dejando aspectos muy importantes como la visitación, como el orar por otros, como el ayudar al prójimo, y estamos resaltando otros aspectos, ¿no? Y quizás si cambiáramos la fórmula, ¿no? El resultado sería diferente, ¿no? Entonces es una locura creer que aplicando lo mismo todo el tiempo vas a obtener un nuevo resultado, ¿no? Entonces, yo los cristianos que, no sé, me dicen, no puedo aprender profecías, inténtalo, pero con este libro no funciona, quizás con otro libro, ¿no? O quizás pidiendo ayuda a alguien, ¿no? Pero intenta algo nuevo, ¿no? Si el tiempo no te alcanza, intenta colocarlo en algún momento en tu horario que tú puedas hacerlo, ¿no? No sé, cuando yo iba a la universidad o tenía otros cursos, a veces yo cambiaba mi horario de estudiar la lección, ¿no? Lo estudiaba en la noche, ¿no? Y no es adecuado, ¿no? Pero lo que yo quería era aprender y donde encajara, esto estaba bien, ¿no? Entonces, y así yo no me perdía de mi estudio diario, ¿no? Y en las mañanas a veces me levantaba apurada, ¿no? Pero a lo que voy es de que si tú quieres hacer algo, vas a encontrar el tiempo para hacerlo, ¿sí? Pero no puedes esperar algo diferente, algún cambio en tu vida si no has aplicado alguna estrategia. Si aplicas una estrategia y fallas, aplica otra, y aplica otra, y aplica otra. Eso es lo que nos está diciendo el autor en palabras sencillas. No te puedes quedar parado mirando cómo es que sigues fracasando aplicando exactamente lo mismo. Sí, es lógica sencilla, los científicos lo saben, pero nosotros a veces como cristianos nos demoramos en entender eso, ¿sí? Entonces, este es un mensaje muy bonito que me encantó de todo el tema, ¿no? No puedes esperar los mismos resultados diferentes si estás aplicando exactamente lo mismo, y eso va para cualquier aspecto de nuestra vida. ¿No? A mí, yo me di cuenta de eso, ¿no? Estaba exigiéndole a mi cuerpo lo que no podía dar, ¿no? Sí me estaba acostando muy tarde, ¿no? Ahí, María Laura, quisiera hacer así una acotación, Sí, porque me dime. hizo acordar a una situación que yo he pasado, pues, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, estoy en la oficina más de 8 horas, porque aparte de las 8 horas de trabajo más mi hora de almuerzo y eso. Entonces, hay momentos donde a mí me da como ganas de comer algo, pues, ¿no? Y sobre todo en las tardecitas, el postre, ¿no? O las galletas, los chocolates y esas cosas. Entonces, como que me daba la ansiedad y quería comer y la verdad es que muchas veces sí lo hacía, siempre me compraba algo y después me culpaba y me sentía mal porque pues me comía muchas cosas, ¿no? Y ya bueno, entonces allí lo que justo estabas leyendo acerca de que yo me decía, no, y esta es la última vez, como, ay, cómo me descuido y después me va a dar dolor de cabeza por haberme comido tanto chocolate y entonces un sinfín de cosas, ¿no? Culpa. Y voy a subir la culpa, y voy a subir de peso, y un montón de cosas. Entonces después, justo eso, ¿no? O sea, si no, yo decía, ya el otro día no voy a hacer lo mismo, no voy a comer eso, yo no me voy a comprar, voy a ser fuerte. Y al otro día volví a lo mismo, ¿no? Decía, no, pero ¿qué es una galletita? Y yo leía las calorías y decía, "Ay, pero son pocas calorías, es un pequeño porcentaje", y me lo comía, ¿no? Y después me sentía culpable y así lo repetía. Hasta que un día dije, bueno, tengo que hacer algo para reemplazar eso, pues, ¿no? Ya que si no quiero comer, alguna cosa tiene que haber, pues, para comer, ¿no? Y me llevaba granola. Y ya, bueno, empezaba allí a tratar cuando tenía ganas de querer comer, sacaba mi granola, ¿no? Y ahí, tú puedes ser fuerte. Entonces me comía mi granola, me tomaba mi agua y mucha agua para llenarme. Y así trataba de controlarlo. Y después me compraba pasitas o frutos secos, guindones, y me comía eso y calmaba me saciaba, ¿no? Entonces, eso de alguna manera reemplazaba y como que fue la estrategia, ¿no? Para usarlo en los momentos donde me daba ganas de comer otras cosas. Y ya, bueno, me sentía mejor, me sentía más tranquila y oraba. También le decía al Señor que me ayude porque de verdad y todavía sigo cayendo. Hoy he caído, hermanos. Sí, y por eso Confesión. justo, sí, sí, no, hay que ser honestos, o sea, uno lucha, pero a veces, bueno, la estrategia a veces no es constante, ¿no? Entonces, allí estamos, ¿no? Esa es una lucha, ¿no? Pero hay que hacer algunos cambios allí, algunos ajustes y sobre todo por el bien de nuestro cuerpo, ¿no? Por nuestra salud también
Y bueno, y así, y un sinfín de cosas, es en la noche, ¿no? Que dan a uno le da ganas de comer pues pollito, brósters y todas esas cosas y hamburguesas, pero y a veces cuando es muy seguido, Todas las grasitas. eso, bueno, entonces siempre con control, con moderación. Y eso pues, o sea, me hizo acordar allí de la estrategia. No puedo esperar que al otro día no haga lo mismo si no aplico o hago un cambio, Algo ¿no? diferente. Algo distinto. Y como habías mencionado, las motivaciones también, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a actuar de esa forma? ¿Qué me lleva, por ejemplo, a mí a levantarle la voz a mi hermano o enojarme con él? Y bueno, pues las motivaciones puede ser que pues uno viene mal de Estresado. trabajo, estresado, ¿no? Entonces traer ciertas cosas a la casa que no deberíamos traer, que deberíamos dejar en el trabajo. Entonces todas esas cosas uno las va reflexionando y si uno siente culpa, e intentas no hacerlo cuando reflexionas en eso. Y ese es el trabajo que hace en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y es para recordar, para no volver a hacerlo. Entonces creo que es bonito que Dios nos siga hablando a pesar de nuestros errores. No nos deja, pero a veces no conseguimos entender eso. Y es verdad que hay muchas personas que se desaniman cuando entran porque consideran que ya cayeron y otra vez y ya no hay salvación ahí, o en mi caso no se puede, ¿no? Yo ya estoy, ya es perdido ya. Entonces creo que eso es algo, eso es un tema muy importante que sería bueno compartirlo con la iglesia, porque incluso miembros de la iglesia podemos llegar a pensar eso, ¿no? De que ya, o sea, estamos yendo, pero en sí tal vez ya no hay para nosotros oportunidad, ¿no? O para los nuevos conversos, los que recién se han integrado, que desconocen esto y pues a los meses se pueden desanimar también, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces lo que plantea el autor es eso, ¿no? Que experimentemos qué es lo que a nosotros nos va bien, ¿no? Como yo les decía, ¿no? En ese tiempo cuando yo estaba en la universidad, pues me iba bien estudiando en las noches, ¿no? Y ahora no me va bien, ahora mejor en las mañanas, ¿no? Pero cada uno ve en qué se acopla, ¿no? Entonces cada uno ve qué es lo que sí le va y qué es lo que no, ¿no? Entonces, la experiencia genuina consiste en diversos experimentos cuidadosos, llevados a cabo con la mente libre de prejuicios y sin la influencia de opiniones y hábitos previamente establecidos. Es decir, que tienes que atreverte a cambiar totalmente tu mente, ¿sí? Libre de prejuicios, ¿sí? Sin la influencia de lo que ya está establecido, ¿sí? O sea, que te sientas libre de experimentar. Los resultados estarán marcados por una solicitud cuidadosa y un ansioso deseo de aprender, de mejorar y de reformar todo hábito que no está en armonía con las leyes físicas y morales. Entonces, ¿qué es lo que dice Elena de White en esta cita? No te está diciendo que juegues con el pecado, no te está diciendo prueba tal pecado, prueba otro pecado. Te está diciendo que pruebes estrategias para vencer el pecado, ¿sí? Porque el pecado va a estar ahí, lo quieras o no, ¿sí? Los pensamientos pecaminosos van a estar ahí todo el tiempo. Tú tienes que tener una estrategia, ¿sí? Para ver, ¿no? Ir probando qué es lo que sí te ayuda a ti a mejorar, ¿sí? Y a veces es algo distinto para cada persona, no va a ser lo mismo para cada persona. Lo que a ti te ayuda, quizás a la otra persona no le ayuda, no le sirve, ¿no? Entonces es así, es ir experimentando estrategias, ir viendo cuál es la que se acomoda a tu vida. Pero irse sin una estrategia, vencer el pecado y solamente diciendo yo puedo, yo puedo, yo puedo, cierro los ojos, como dice el autor, y digo tengo mucha determinación, lo voy a lograr esta vez, y simplemente repitiendo y repitiendo, mm, ese pensamiento positivo, no vas a lograr nada. ¿Sí? No se logra nada así, ¿no? Entonces tenemos que tener una estrategia ante el pecado y eso se hace como cada vez que caes, dice, evaluándote qué hiciste mal, qué fue lo que te llevó a cometer ese pecado, qué sentimientos y emociones estaban alrededor de ese pecado, de esa acción mala que cometiste, ¿no? Y cómo la próxima vez lo vas a encarar y reformulando tu plan, ¿sí? Entonces, y eso se va a lograr y en el camino, ¿qué nos ha dicho el autor? Vamos a tener que tener paciencia, mucha paciencia, vamos a tener que luchar con la vergüenza y la culpa enfermiza que nos pueden atacar y tenemos que seguir manteniendo la fe, o sea, no abandonar el proceso, no abandonar el proceso. ¿Sí? Y pedir a Dios que nos ayude en todo este
este proceso. Es un trabajo colaborativo de ambas partes. Entonces, ahí queda el tema, queda de reflexión. Como les digo, aplicar nuevas estrategias no es malo, ¿sí? No hay que creer que algo se hizo así y va a ser así toda la vida, ¿sí? Se pueden aplicar nuevas estrategias manteniendo la esencia, y eso me refiero a cosas de la iglesia, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos el tema. Son las 9. Como les dije, era un tema larguito. Pero en fin, quiero sus comentarios finales. Sí, hermana Isabel, hermano Arcadio, Belén o Elías, si quieres comentar algo, tienen el micrófono ahorita. Ha estado bonito. Elías, Hermano, ¿dónde tráigase un anda? emoliente, un Traiga emoliente. por acá, ve. Nos está provocando, hermano, ve. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Está todavía por la calle, hermano. En Sí, este el pues. hermano, haciéndonos provocar el emoliente. Yo solo, Carolina, para lo que expusiste bueno, estoy en la calle pues todavía. En el chat puse ahí un Ah, párrafo ya, que tu sirve cita. mucho para lo que hablabas. Ok, ok. Ya, está en el chat del grupo, ahí lo pueden encontrar también, creo, ¿no? Ajá, en el grupo o si no acá en el Zoom. Sí, 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 lo estaba leyendo, está muy buena la cita. Ok, entonces vamos a hacer ya la oración. Sí, vamos a dejar los pedidos, entonces. A ver, hermanos, me dejan sus pedidos para orar. Voy a ya parar la grabación.